Bueno, espero que estén muy bien. Yo estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna de esta semana. Esta semana hablo sobre las identidades, cómo la exaltación de las identidades locales está al fondo del creciente nivel de conflictividad que estamos viendo en nuestras sociedades y cómo eso es un problema. Recuerden que pueden leer la columna en la revista Forbes o en el diario El Colombiano. La columna de esta semana se titula Cómo las identidades triviales nos dividen. Y dice lo siguiente. En los años 70, el psicólogo Henri Tajfel quiso entender cómo los humanos nos comportamos al interior de grupos. Para ello, reunió a adolescentes y bajo el pretexto de medir sus preferencias por el arte abstracto, los asignó al azar a dos categorías. Los admiradores de Paul Klee, que es un artista abstracto, y los admiradores de Wassily Kandinsky, que es otro artista clásico. A ver si les pongo imágenes para que tengan una noción de qué tipo de arte hacía cada uno de estos. La división aquí era irrelevante y completamente arbitraria, pero bastó para transformar su conducta. Los participantes desarrollaron un sesgo sistemático a favor de su propio grupo y, más importante aún, una disposición activa a perjudicar al otro. Ellos estuvieron dispuestos a sacrificar ganancias de su grupo con tal de que le fuera peor a los miembros del otro grupo. La historia aquí es entonces, reunieron muchachos, les dijeron, usted está en el grupo de Klee, que parece ser el artista abstracto que a usted más le gusta. Hay otro grupo que es el grupo de Kandinsky y tiene aquí unos recursos para distribuir. Y lo que encontraron es que sistemáticamente la gente entonces no solo favorecía más a los de su grupo, un grupo arbitrariamente creado, sino que además estaba dispuesto a sacrificar el bienestar de su grupo para que le fuera más mal al otro, ¿no? Es decir, para aumentar la brecha entre su grupo y el otro. Este experimento, que por cierto se ha replicado en infinidad de otros contextos, revela cómo basta una señal mínima de pertenencia para activar dinámicas de lealtad y hostilidad entre los humanos. Es un patrón que tiene raíces evolutivas profundas. Durante miles de años, cuando vivíamos en pequeñas bandas de cazadores-recolectores, la supervivencia dependía de identificar aliados de manera casi instantánea. Cualquier coincidencia, un gesto, una preferencia o una señal estética puede implicar acceso a recursos o protección. La selección natural favoreció así una inclinación a exagerar similitudes y diferencias, incluso cuando eran aparentemente insignificantes. Esta tendencia a la afiliación estrecha a un pequeño grupo persistió en sociedades de agricultores por siglos. Sin embargo, la modernidad transformó las cosas. La industrialización y el éxodo rural forzó a personas de orígenes muy diversos a convivir cotidianamente. La vida urbana y los mercados ampliaron los vínculos sociales más allá del círculo estrecho de la aldea, y los estados modernos aprovecharon este nuevo entorno para construir entidades nacionales a gran escala. La escolarización obligatoria, el servicio militar y la burocracia republicana crearon un sentido de pertenencia abstracto capaz de unir a millones en un mismo nosotros, ¿no? Es lo que normalmente uno llama la identidad nacional. En este marco, la distinción central no se basaba en microidentidades, sino en la pertenencia al grupo o al cuerpo cívico. La línea simbólica relevante separaba a quienes respetaban las normas, contribuían al bien común y honraban el contrato social de quienes lo transgredían. La dicotomía esencial era entonces entre los ciudadanos decentes que seguían las leyes y los criminales, entre quienes sostenían entonces el orden constitucional, de nuevo los ciudadanos, y quienes lo ponían en riesgo, los transgresores de la ley. Esa frontera, sin embargo, se ha erosionado. En las últimas décadas, ciertas corrientes de la izquierda moderna han centrado el debate público en identidades cada vez más angostas. Han proliferado las etiquetas y con ellas una fragmentación fina del espacio social. A esto se sumó el concepto de las microviolencias, de nuevo también particularmente favorecido por estas tradiciones de la izquierda, que expandió de forma drástica lo considerado dañino.
roces cotidianos, desacuerdos o tensiones normales comenzaron a interpretarse como verdaderas agresiones preocupantes. En este giro, la distinción entre el ciudadano respetuoso y el transgresor de la ley se volvió difusa y paradójicamente omnipresente. Si casi cualquier interacción puede verse como violencia, casi cualquier persona puede ser tratada como un agresor. Así, lo que se ha hecho es abonar el terreno para reactivar nuestra tendencia ancestral a pensar en nosotros contra ellos. Y los populistas han sabido explotar ese terreno fértil en los últimos años. Han convertido agravios percibidos, reales o imaginarios, en narrativas confrontacionales que movilizan a los propios y deslegitiman a los otros. En América Latina, un ejemplo notorio es el del actual presidente de Colombia, que desde su llegada al poder ha cultivado un discurso profundamente antagonista. Su narrativa identifica enemigos internos en todos los ámbitos. En sus discursos, el país no avanza por los empresarios, los terratenientes, los opositores, los funcionarios del pasado y con mucha frecuencia los funcionarios del presente también, sus propios subordinados, las feministas, los egresados de las universidades privadas, incluso regiones enteras. Antioquia, por ejemplo, en particular, suele ser objeto de ataques de parte del presidente. Han sido incluidos en la lista de enemigos del pueblo. El resultado es entonces, a la luz de esa narrativa, una sociedad civil fracturada, donde la política deja de ser un espacio de negociación para convertirse en un mapa de trincheras. Permanecer en este equilibrio es profundamente dañino. Una sociedad que se percibe como un mosaico de agravios inconciliables desperdicia energías en disputas triviales y pierde de vista las amenazas reales. Es urgente reevaluar cuáles divisiones merecen atención. Muchas de las fracturas magnificadas por la retórica del petrismo son diferencias manejables mediante deliberación democrática y acuerdos y compromisos. Las fronteras que sí debemos preservar son las que separan a quienes participan de la vida cívica de quienes recurren a la violencia física para imponer su voluntad. Ellos y no nuestros conciudadanos con opiniones distintas constituyen el verdadero otro que amenaza la convivencia. Recuperar esa distinción esencial es indispensable para reconstruir un sentido compartido de pertenencia y avanzar hacia una sociedad más próspera y pacífica. Esa es la columna de esta semana y hay 3 cosas sobre las que quisiera hablar. La primera es ahondar en esta lógica de lo que era la visión dominante de identidad antes de este giro hacia las microidentidades. Y es la idea de estados, de identidades nacionales que reflejan el equilibrio del mundo moderno, que es uno en el que las sociedades están configuradas alrededor de estados nacionales. Entonces, el mundo como está hoy en día está pensado como una aglomeración de territorios donde la gente se identifica como un pueblo que tiene cosas en común y siente que debe tener autodeterminación. Y el Estado que los gobierna en general mapea bien esa expectativa, ¿no? Eso es lo que uno entiende como un Estado-nación. Uno podría tener otro tipo de configuraciones, ¿no? Uno podría tener un gran Estado global, por ejemplo. El presidente, había una serie que se llamaba Futurama que describía el mundo en el futuro y hablaban como el presidente del mundo. Ese no es el caso, ¿no? Y las instancias de gobernanza multilateral no son estados, ¿no? Es decir, las Naciones Unidas no es un supraestado. La Unión Europea quizás se parece un poco a eso, pero tampoco. Realmente las sociedades están organizadas en estados nacionales. La nación es el gran referente de organización social en el que vivimos. De nuevo, uno puede pensar en otros sistemas, pero ese no es en el que vivimos. Uno puede pensar, por ejemplo, también en ciudades-estado, ¿no? Cosas mucho más pequeñas a nivel de una ciudad, ¿no? De una expansión literalmente urbana, ¿no? Con sus propias leyes, su propio gobierno, etcétera, ¿no? Pero de nuevo, eso no es en general la regla. Ahora, los
estados-nación tienen toda una serie de ventajas, ¿no? Quizá la más importante es que en general logran balancear bastante bien las tensiones entre los beneficios de las economías de escala y el conflicto de la gran extensión, ¿no? Entonces, digamos como que el gran reto de la unidad territorial política es, pues si es muy grande y aglomera mucha gente y muchos recursos, pues hay cosas que se pueden hacer de forma más barata, ¿no? Porque hay bienes públicos que se benefician de la escala. Si uno piensa, por ejemplo, en cosas como la defensa nacional, ¿sí? Construir un ejército efectivo requiere escala, ¿no? Si uno piensa en, por ejemplo, hacer un portaaviones, una ciudad-estado difícilmente podrá hacer un portaaviones porque hay poca gente que pueda pagar para eso, ¿sí? No hay suficiente gente para que logre ser empleado en el portaaviones, cosas de ese estilo. Y muchos otros bienes públicos tienen esos atributos, son más baratos proveerlos a gran escala, ¿no? Más baratos en términos unitarios, ¿sí? Entonces, esa es una gran razón por no tener entonces un mundo no configurado en pequeñas unidades, en aldeas o en ciudades, sino en cosas más grandes como un Estado nacional. Pero obviamente hay un lado negativo de la extensión de la aglomeración de una sociedad que tiene que ver con meter un montón de gente junta que posiblemente no se sienta parte de la misma cosa. Y los estados nacionales han balanceado bien los beneficios y los retos de eso. Sí, buena parte de la forma en la que han hecho eso es tratando de consolidar las identidades nacionales, ¿sí? Y todas estas cosas como los himnos nacionales, las banderas, los mitos fundacionales, cumplen esa función. Y de nuevo, hay infinidad de movimientos separatistas, de presiones federales y de fuerzas que tratan de romper el equilibrio de las naciones, pero en este momento la mayor parte de las naciones del mundo están más o menos en un equilibrio en términos de la gente que está ahí parece estar más o menos satisfecha en cómo eso está configurado. Ahora, también hay defectos y problemas con que el mundo esté configurado como un espacio de estados nacionales. Por ejemplo, el hecho de que enfrentemos y cada vez más problemas de escala planetaria. Cosas como el calentamiento global o el cambio climático, para ser pues, más precisos con la terminología como dominante, no son retos que pueda solucionar un Estado y ciertamente no tenemos mecanismos de gobernanza globales muy efectivos para enfrentarlos, ¿no? Si tuviéramos un Estado mundial, posiblemente podríamos haber encontrado una solución para el calentamiento, para el cambio climático hace años. Sí, de nuevo, ¿no? ¿Cómo pone de acuerdo entonces a sociedades que se entienden como independientes y autodeterminadas? ¿Cómo coordina uno esfuerzos en esa configuración? ¿Sí? Y no solo el cambio climático, uno puede pensar el resto de retos planetarios que hacemos, cómo manejamos el espacio, la luna, ¿de quién es la luna? En la lógica de estados nacionales, ¿quién es el dueño de la luna? ¿Cómo distribuye uno los recursos que eventualmente pueda uno extraer de la luna? ¿Quién puede poner qué en el espacio y cómo define uno derechos y obligaciones de ese tipo de recursos nos, que son de todo el planeta, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que yo estoy tratando de describir aquí es que estamos en un equilibrio específico. O sea, nuestro mundo está configurado de esta forma, podría estar configurado en muchas otras formas, pero ese es el equilibrio en el que estamos. Y eso no va a cambiar en el futuro cercano. Y el problema con el surgimiento de estas narrativas de microidentidades es que están erosionando ese sistema. Y no sabemos muy bien cómo poder llegar a reemplazar ese sistema, ¿no? Incluso si uno dice, el mundo no debe funcionar a lo largo de esta noción de estados nacionales, incluso si uno piensa que eso no es lo mejor,
no parece muy razonable decir, bueno, que esto explote y ¿no? que se destruyan estas naciones. ¿Y qué? ¿Y qué sigue? Es decir, es eso que, digamos, es un buen equilibrio, ¿no? Si el conflicto erosiona la estabilidad de un país como México o Colombia o qué sé yo, Italia, Francia, lo que sea, y deja de existir ese estado, vamos a estar en una mejor situación. Posiblemente no, es decir, el punto es que no, digamos, cuando la gente habla de identidades más amplias o más angostas sobre las que se puede reconfigurar la sociedad, no parece entender que eso puede implicar entonces el abandono del modelo que existe y no sabemos si el siguiente modelo sea estable y ni siquiera la gente le describe uno muy bien cuál es el siguiente modelo, ¿no? Entonces, esta columna en buena parte lo que hace es decir, mire, este equilibrio de estados nacionales tiene ciertas ventajas, ¿no? Hay una clara noción de quién hace parte de cada uno de esos estados y quién no. Y uno puede criticar si esa frontera es correcta o no, pero eso lleva a unos resultados que sabemos entender e interpretar, ¿sí? Y lo que decía en el texto es, eso fundamentalmente tiene que ver con seguir o no el contrato social, que en la mayor parte de los países es una constitución, ¿no? La gente que sigue la constitución es aceptada como, en general, un ciudadano y tiene ciertos derechos y obligaciones en distintos ámbitos. Y por supuesto existe el resto del mundo, ¿no? Siempre están los otros. Pero al interior de ese grupo, que es un grupo bastante grande, la mayor parte de los estados nacionales son entidades que tienen millones de habitantes. Ahí hay una noción de somos nosotros. Y hay toda una reflexión, bueno, de cómo tratar a los otros y demás. Sí. Ahora, ¿cuál es el punto? Y esta es la segunda cosa sobre la que quería hablar. Es que realmente la diversidad humana da para imaginarse infinidad de otras formas de separarnos, ¿sí? Entonces uno puede pensar por género, por preferencias, por atributos, por ingresos, por lo que uno quiera. Y justamente el experimento de Tashfeld lo que hace es resaltar eso, es decir, no hay que pensarlo ni siquiera mucho. La gente muy rápida y cómodamente se siente afiliada y conectada con grupos de la mayor trivialidad y arbitrariedad, ¿no? De nuevo, un cuadro abstracto, algo que no tiene ningún contexto ideológico en principio, no tiene ninguna historia de conflicto, no tiene ninguna conexión directa con las personas. Eso basta para que la gente se afilie y genere estas lógicas de afinidad y animadversión contra otros, afinidad con su grupo y animadversión contra otros. Y el punto es entonces que entre más de esas cosas creemos, pues más líneas de conflicto vamos a tener. Y aquí es fundamental entonces pensar cuáles son las diferencias sobre las que queremos enfatizar la distancia entre las personas y cuáles queremos ignorar. Y yo creo que la clave está en entender que hay cierto tipo de fronteras donde los incentivos son opuestos y hay otros en los que no. Y en la medida en la que planteemos la conversación pública a lo largo de las fronteras donde los incentivos son contrarios, es donde vamos a tener problemas. Entonces, lo que quiero tratar de decir con esto es que uno puede tener cierto tipo de conversaciones y promover cierto tipo de narrativas donde uno enfatiza la naturaleza de suma cero de la interacción social. Entonces, cuando uno enfatiza, por ejemplo, asuntos como la desigualdad, de entrada uno lo que está diciendo es, hay grupos, hay unos que tienen más, hay unos que tienen menos, y ahí hay una clara identidad de grupo y hay un claro objeto de conflicto, ¿no? Que son los recursos sobre los que se señala, que, que gozan diferencialmente unos y otros. Hay narrativas sobre
fundamentalmente el mismo problema que no resaltan la dimensión de suma cero, sino la dimensión de no suma cero de la interacción entre las personas. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en cuestiones de asignación de recursos, cuando uno habla de crecimiento económico, la lógica de suma cero desaparece. Cuando uno habla sobre competitividad y aumento del producto, de repente no hay una historia de hay unos que tienen algo que yo no tengo y nosotros somos nosotros y queremos lo que los otros tienen, sino que se vuelve una historia de si logramos contribuir todos, podemos generar más recursos y eso puede beneficiar a todos. Entonces, la forma en la que construimos las narrativas sobre lo que son las interacciones sociales es relevante. Entre más prioricemos las dimensiones de suma cero, entre ellas, por ejemplo, el estatus social, ¿no? Entonces, cada vez que la sociedad priorice la atención de las personas y resalte la competencia en contextos de suma cero, como en el estatus social tiene algo y es, no todo el mundo puede estar en la pirámide social, no todo el mundo puede ser la élite, porque justamente es la diferenciación la que entre unos y otros la que ofrece que unos tengan más estatus social que otros. Eso es distinto de nuevo cuando uno habla de recursos económicos, ¿no? Todo el mundo puede hacerse 2 veces más rico y eso es mejor en condiciones de vida para todo el mundo. Pero entonces, de nuevo, cuando lo que se resaltan son las conversaciones donde hay contextos de suma cero y se resaltan las líneas que separan a quienes están en esas dimensiones de competencia, uno lo que está resaltando son las fracturas en la sociedad. Y eso no es necesario. No hay ninguna razón por la cual eso tiene que ser el caso y tenemos que ser conscientes que una vez prendemos eso en las personas, es muy difícil apagarlo. Y posiblemente lo del arte abstracto no les resuene mucho, pero piensen, por ejemplo, en la afiliación a equipos deportivos, ¿no? A equipos de fútbol. Hay gente que se hace matar por su equipo de fútbol. No tiene ningún sentido. Es decir, el equipo de fútbol además no es una entidad en sí. O sea, los jugadores cambian todo el tiempo, hasta las camisetas cambian, ¿no? Los directivos cambian. O sea, ¿qué es esta idea por la cual la gente se hace matar? Y no es muy difícil que la gente se afilie a estas ideas. Entonces, yo creo que esto es algo que debe interiorizar con mucha atención las personas que son influyentes en la conversación pública y lo que promueven va a ser esencial para interpretar cómo la sociedad se mueve en una dirección donde construya más ampliamente o donde se identifique en un grupillo, una camarilla que tiene unos objetivos que implican que otros les vaya peor, ¿no? Y de nuevo, yo creo que los resultados del experimento de Tashfel ilustran mucho los efectos negativos de esas dinámicas. La última cosa sobre la que quiero hablar es sobre el ejemplo que trataba de dar alrededor del gobierno de Petro en la promoción de estas narrativas divisorias. Y aquí hay una cosa que es tremendamente paradójica y es que mientras el gobierno trata de generar un montón de enemigos internos entre la sociedad civil y trata de que la gente odia a los de los bancos, odia a los de las universidades privadas, odia a los antioqueños, odia a un montón de gente que son gente que se puede encontrar en cualquier parte, ¿sí? Se hacen parte de la sociedad. Si uno va a un centro comercial, posiblemente se encuentre estas personas, posiblemente uno tenga amigos en Facebook que son estas personas. Y lo que la narrativa de Petro trata de decir es, esos son enemigos. Eso es, digamos, nuestra sociedad está en problema por esos, y esos son los enemigos que tenemos, es la gente con la que hay que luchar. Lo paradójico es que al mismo tiempo tiene un discurso tremendamente generoso e incluyente con quienes infringen la ley, ¿no? De nuevo, y esto lo digo en la columna, en la lógica republicana la verdadera división está entre los que siguen la ley y los que infringen la ley, en particular la gente que usa la violencia.
Y eso funciona relativamente bien. Lo que está haciendo, o al menos lo que es difícil aquí interpretar intencionalidad, ¿no? No, es muy difícil cuando el presidente habla si, pues interpretar si lo que él dice tiene un objetivo en sí, lo dice a veces uno siente que lo dice para alimentar su ego, pues, o simplemente para decir, de nuevo, es difícil interpretar las motivaciones detrás, pero a veces uno siente que lo dice porque quiere oírse decir cierto tipo de cosas, no porque haya un objetivo detrás. Entonces, de nuevo, no sé si esto tiene una agenda específica detrás, pero ciertamente la implicación, o sea, lo que sugiere es muy puntual y es la división no debe estar, según esa narrativa, entre los que cumplen la ley y los que la rompen, ¿no? Entre la gente pacífica y la violenta, sino que debe estar entre la gente pacífica. Y lo que tenemos que hacer es incluir a todo el mundo en una gran comunidad, a los violentos, hay que incluirlos también y está bien que la gente use la violencia para alcanzar sus objetivos y vamos a pelear todos juntos permanentemente. Esa es la implicación práctica de esa narrativa. Y no tiene mucho sentido, de nuevo, que entonces uno pelee con sus hermanos, con la gente que se encuentra cualquier día en la calle, con quien seguramente tiene diferencias, pero con mucha de esa gente uno se imagina que uno puede sentarse a hablar sobre esas diferencias, se pueden llegar a compromisos, a concesiones, a acuerdos, a regateos, y más bien lo que uno esperaría es que entre esa gente hubiera cohesión y se evitara que los violentos usaran la violencia para imponer sus visiones. Que de nuevo es el ideal republicano, ni siquiera me sorprende como que uno tenga que estar diciendo este tipo de cosas porque son las bases de nuestras sociedades. Pero por alguna razón la narrativa dominante empieza a ser otra. Y yo no le veo ni mucho sentido ni mucha esperanza que genere resultados positivos una visión de la sociedad de ese estilo. Entonces, con lo que quiero terminar es simplemente enfatizando la importancia de construir sociedades donde uno pueda coexistir con gente que piensa diferente a uno. Uno puede tener amigos que tienen ideologías distintas, que piensan que el rol del Estado es distinto, que el rol de la economía en la sociedad es distinto. Esa gente puede ser parte de la vida de uno y uno puede discutir con estas personas y uno puede llegar a acuerdos con estas personas. Con la gente con la que no se pueden llegar a acuerdos es con la gente que usa la violencia para que se les preste atención, para que se les haga caso, para que ellos reciban lo que sienten que merecen. Esa es la gente que no tiene espacio en la mesa. Y esa debería ser la guía de nuestra forma de pensar nuestra democracia, ¿no? Es quienes tienen acceso en la mesa, prácticamente todo el mundo, todos menos los violentos, esos son los que no deben tener un asiento en la mesa. Esa es la gente sobre la que el Estado debe ser duro y debe usar el monopolio de la violencia. Eso es lo que quería decir hoy. Espero que me cuenten qué piensan. Me gustaría saber cómo ven esta cuestión. Espero en cualquier caso verlos en 15 días.